Eh, Mi nombre es Diana Marcela Betancourt. Hoy vamos a hablar en el foro del video explicativo de las políticas educativas UNESCO en mi país, en la materia política educativa en el contexto internacional del doctorado en ciencias de la educación. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Para eso tenemos un epígrafe que es la actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre. Bueno, en este video se busca de una u otra forma ver qué es lo que propone la UNESCO, eh, y dentro de eso es fundamental conocer también cuál es la relación que existe entre estas y lo que se lleva a cabo en el desarrollo de los proyectos educativos en Colombia. Y también cómo se busca como proponer cómo se podría eh, mejorar el tema de educación en el país. Entonces encontramos que las políticas educativas de la UNESCO, como ya todos sabemos, pues la UNESCO se preocupa por la educación, la ciencia y la cultura. Y empezó pues en 1945 y pues en los años busca lo que es la diversidad, inclusión educativa, pues tiene como los premisa, los estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos de todas las personas a una educación básica de calidad vinculada a la equidad educativa. Entonces vemos que se han desarrollado diferentes cumbres, foros y demás que apuntan a todo lo que tiene que ver con sistematizar experiencias educativas, archivos sobre educación inclusiva y demás, ya que ellos plantean que la educación básicamente tiene que ser un derecho para todo y cada uno de los seres humanos. Encontramos que las dimensiones de política de inclusión y equidad parten desde lo teórico, desde lo fundamental, que son los conceptos, las declaraciones sobre la política, estructuras y sistemas, y se supone que se deben llegar hasta lo que es la práctica. En ese sentido, pues sirve un plan de evaluación inclusivo, que viene siendo el currículo, el cual debe ser flexible y adaptable a los diversos conceptos y necesidades, para así lograr lo que es la equidad y la calidad. Es decir, cada currículo se debe desarrollar dependiendo del contexto. Así pues, las políticas educativas de la Organización Cooperativa para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCE, pues nos dice que la equidad implica que todos tenemos las destrezas mínimas necesarias para funcionar en una sociedad actual. Se busca que cada uno de los niños, de las personas, tengan ese acceso independiente de sus necesidades y capacidades. Entonces, para eso encontramos 10 pasos de la equidad en la educación, que tienen que ver con diseño, práctica y provisión de recursos. Entonces, encontramos en las prácticas educativas inclusivas dentro y fuera de la escuela y los recursos y los objetivos prioritarios. Se hace crítica a la selección académica temprana. En las prácticas encontramos el fomento de la lectura, el fortalecimiento de los cauces de la comunicación, comunidades de aprendizaje, y pues se tiene como prioridad establecer los sectores desde la educación infantil hasta la educación superior. Así pues, encontramos que el propósito de la calidad educativa y del desarrollo económico tiene pues como fundamento transformar sistemas educativos, transformar currículos, transformar las formas de enseñanza y así pues como el pilar de cada una de esas debe ser la formación docente. Encontramos entonces que los cuatro pilares de la educación son conocer, hacer, convivir y ser. Entonces, eh, vemos que el concepto de calidad del siglo XXI, bueno, la calidad la hemos tenido como más como un instrumento evaluativo y no como con esa necesidad de que sea una educación al alcance de todos, de la equidad, la pertinencia, la relevancia, la eficacia, ¿sí? La eficiencia. Entonces, evaluar la calidad de la educación exige un enfoque global e integral. Entonces encontramos que Colombia a lo largo de la historia ha llevado a cabo ciertos programas o proyectos que de una u otra forma se han quedado solamente en el papel. Entonces encontramos que hasta 1994 se dedicaba a todo lo que tenía que ver con la renovación curricular, ¿sí? Con el decreto
1860. Luego la Ley General de Educación, que entre otros ha estado eh, permeada por reformas y reformas. Encontramos que está el decreto 230, el decreto 1290, en los cuales, por ejemplo, se habla de logros, indicadores, lineamientos, competencias, está también el referente de calidad, y luego pasaremos a lo que es las políticas educativas en Colombia 2022. Este pues busca educación gratuita, formación técnica y profesional, acceso a recursos de forma igualitaria. Encontramos el Plan Decenal de Educación que va desde el 2006 hasta el 2026 y hablamos de una Colombia educada, de Colombia la más educada en el 2023. Bueno, son diferentes proyectos que se han desarrollado desde el Ministerio de Educación. Entonces encontramos la reforma educativa en Colombia, que se trata sobre todo de la educación inclusiva, con la ley 2216 del 2022, la cual busca promover la educación inclusiva, efectiva y el desarrollo integral, también la cualificación e formación docente, la incorporación de educación inclusiva en los programas educativos, las responsabilidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niños y niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. Pero bueno, en ese sentido de la educación inclusiva, creo que es donde nos debemos enfocar. Cuando empezamos la introducción dijimos como las propuestas o qué es lo que ocurre. Realmente, como conclusión, entonces decimos como eh, realmente qué se está haciendo en Colombia desde las políticas educativas que manifiesta la UNESCO, cómo ha sido ese proceso de inclusión. Realmente se han hecho muchos programas que no han tenido éxito en la práctica porque no se tiene en cuenta el contexto, la necesidad específica de cada estudiante y demás. Inclusión ha sido rezagado simplemente a llevar los chicos con diferentes necesidades y ponerlos en un salón junto con nosotros y ya, sin formar al docente, sin tener en cuenta ni siquiera la infraestructura del colegio. Por ejemplo, en mi colegio tenemos inclusión con los niños de baja visión y ciegos, pero hasta ahí simplemente es un estudiante más que va a recibir clases con nosotros. No nos han formado en braille, los chicos que nos acompañan tampoco tienen esa sensibilización respecto a mi compañero, no, realmente incluirlo es ir, llevarlo allá y listo. Entonces, vemos que pues esa ley 2216 del 2022 se supone que se enfoca en la inclusión de niños y niñas de trastornos educativos, pero pues realmente no es lo que ocurre. Sí, muchas de estas leyes no se implementan a cabalidad, lamentablemente somos un país donde abundan las leyes, pero que en realidad la realidad social existe un abandono por parte del Estado a las clases menos favorecidas. Muchas gracias. A continuación están las referencias bibliográficas.